tu voz y dile gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Podemos decir gracias todos a Él. Un corazón agradecido es un corazón que confía. Es un corazón que no se preocupa. Que al contrario está pendiente de dar y no de preocuparse. El que se preocupa lo hace, mis hermanos, porque está pendiente de qué va a pasar con él, qué va a pasar con su vida. Vamos a interceder por los demás. Que nos interesen las personas que no conocen a Cristo. Que no estemos preocupados si nos va a contagiar ese virus, sino preocupados realmente y ocupados en orar por las personas que, aunque no tengan ese virus, tienen algo peor. Tienen condenación y muerte en su corazón. Vamos a orar por ellos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos llevas a pensar correctamente. Y el que mantiene su pensamiento en ti, Señor, tú lo guardas en completa paz. Tú lo guardas en completa paz, Señor. Gracias porque tú llenas nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Nos das fuerza, Señor, con tu palabra. Y eso nos hace ser, Señor, verdaderamente la luz que este mundo necesita y espera. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Clamamos por aquellos que no te conocen, no solo por aquellos que estén infectados, Señor, sino infectados, Señor, de culpabilidad, del peor virus que es el pecado y la muerte, Señor. Gracias, Jesús, por poner nuestros ojos en ti y en las cosas de forma correcta. Gracias a tu palabra, bendito Dios. Gracias a tu palabra. Amén. Tuya la alabanza en Sion, oh Dios. Hey, Quesenag was started by a woman who doesn't look like a traditional attorney and who is Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están al pendiente ahí de la transmisión. Estamos una vez más saludándoles, Casa de Oración Chula Vista, en nuestra reunión del sábado. Vamos a continuar con la serie que estamos llevando cada semana, que en esta tarde usted sabe que estamos llevando ya los sábados la serie Personajes Bíblicos. Y hoy vamos a entrar de lleno a nuestro personaje que vamos a estar viendo en este día. Quiere por ahí ponerle el nombre. Vamos a ver el personaje de Nehemías. Y podemos encontrar después de Esdras el libro de Nehemías, del cual precisamente se habla en primera persona. El libro de Nehemías escrito alrededor de los años 430, 440 antes de Cristo, y de gran edificación para nuestras vidas. Así es de que vamos a dar gracias a Dios. Acompáñenme por favor a Nehemías capítulo 1 versículo 1. Nehemías 1:1. Dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Icalías, y dice lo siguiente: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, por eso le digo que habla de manera personal, en primera persona, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y luego fíjese lo que sigue diciendo: y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, por mantenernos en el camino perfecto, el camino de Cristo. Mi Dios, aquí estamos con nuestro corazón dispuesto para recibir de tu palabra, de tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nehemías, iglesia, es un personaje bíblico que es precisamente el autor de ese libro que lleva su nombre. Nehemías se dice que perteneció probablemente a la tribu de Judá. Y su familia debe haber sido pues natural de Jerusalén. Vivió durante la dominación persa de Judea y fue copero del rey Artajerjes, de quien obtuvo el permiso para gobernar el país hebreo a fin
de solucionar el grave estado del culto, esto es, de la adoración a Dios, que prácticamente no había, y si había, pues estaba pues distorsionado. Completó Nehemías las obras del escriba Esdras antes de regresar a prestar servicio en la corte persa. Nehemías tuvo una carga por su pueblo. Nehemías sintió el pesar de saber que la ciudad estaba en ruinas, que los muros estaban derribados y que había que hacer mucho de parte de Dios en su ciudad natal, con su pueblo, con sus hermanos. Nehemías, cuando se percibió de esto, cuando se percató de esto, precisamente fue un dolor, un pesar en su corazón, y que podemos ver cómo en ese sentido de querer restaurar, de querer regresar a las sendas antiguas, a las sendas de Dios, en la forma como Dios le estableció, pues hizo una oración humilde, honesta, delante del Padre Celestial. Y esa oración la podemos ver usted y yo en el versículo 4 del mismo capítulo 1 de Nehemías. Vamos a leerla. Dice palabras de Nehemías: cuando oí estas palabras, que estaba derribado el muro, la ciudad en ruinas, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí les recogeré y les traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu nombre y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice, al copero del rey. Esa es una oración, como le digo, de pesar de Nehemías por los suyos, por su familia, por su pueblo, por aquel pueblo desobediente, sí, por aquel pueblo que dejó los caminos de Dios y vinieron las cautividades, en este caso la cautividad de Babilonia. Babilonia llegó por medio de su gobernante, Nabucodonosor, comenzando con la primera generación que llevó Daniel, y era ya una generación posterior. En la lectura del capítulo 1 del libro de Nehemías, iglesia, podemos identificar una carga de este judío, copero del rey y posteriormente miembro de la corte del rey Artajerjes, quien lo nombró gobernador de Jerusalén. Nehemías ora a Dios, pues, como lo vimos, reconociendo que Dios es el soberano, pidiendo perdón, ya que las consecuencias de haber caído cautivos por Babilonia o en Babilonia, pues fue a causa de su desobediencia, fue a causa de su pecado, por ignorar los mandatos establecidos por aquel que amaba y sigue amando a sus hijos, a su pueblo.
Y Nehemías precisamente estaba intercediendo por ese pueblo. Dentro de esta oración que hace Nehemías por sus hermanos, también, si pusimos atención, podemos identificar que apela a la misericordia de Dios, prácticamente citando 2 de Crónicas 7:14, porque eso es lo que dijo Dios y esas son las promesas de Dios. Dice Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y así es como Nehemías, precisamente acordándose de esta promesa, esta palabra de Dios, precisamente le recuerda: Señor, tú dijiste que aunque nos hubiéramos ido lejos y nos hubiéramos alejado de ti por haberte desobedecido, tú dijiste que volverías a traernos, ¿sí? Como le digo, prácticamente, pues haciendo referencia a 2 de Crónicas 7:14. Termina la oración de Nehemías pidiendo gracia ante el rey, sí, porque él tenía un rey Artajerjes, ya que en su amor por los suyos, Nehemías en ese amor por los suyos, debería tener la convicción, debería de tener la valentía de ir a presentarse al rey y solicitar permiso para ir y reconstruir los muros de su ciudad, que ya anteriormente el templo y parte de la ciudad había sido reconstruida. Eso lo podemos ver en el libro de Esdras. En el capítulo 2, versículo 1, precisamente aquí es donde se da y nos narra la escritura, la palabra de Dios o Dios en su palabra, qué es lo que aconteció ahora con el rey Artajerjes. Dice lo siguiente: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Acuérdense que Nehemías era copero del rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, notó algo el rey y me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Le contesta: no es esto, le contesta Nehemías, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y hace la anotación, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y entonces agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen, esto es, para que me hagan prácticamente como si fueran guardaespaldas, ¿no? Para que lo cubren, el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Dios escuchó la oración de Nehemías. Y vemos, da testimonio en la escritura, cómo esa petición de que cuando fuera y se presentara ante el rey Artajerjes, Dios ya hubiera preparado el corazón de este rey para dar una respuesta positiva. Una respuesta conforme a la voluntad del Padre Celestial.
Obviamente, Dios quería que el pueblo de Dios, que su pueblo, que sus hijos, reconsideraran sus caminos y tomaran autoridad e hicieran lo que tenían que hacer, dándole la importancia a la ciudad en donde se adoraba al Señor. Es cierto que en todas partes se puede adorar a Dios. Sin embargo, para ellos significaba mucho el lugar donde estaba la ciudad amurallada. Dios, iglesia, Dios nos ha encomendado en este tiempo algo que por medio de su palabra no hay duda y que debemos hacerlo y que usted y yo no debemos temer o no debemos menguar o no debemos detenernos en ese mandato de Dios. Iglesia, Dios respaldará siempre su obra. Es la obra de Dios, no es la obra de ningún hombre. Es la obra que Él estableció y Él encomienda. Pero es necesario llevarlas a cabo, iglesia, y no hay argumento válido. No podemos decir, es que no es el tiempo. No podemos decir, es que todavía no. Es que tengo miedo, es que me tiemblan las manitas, me tiembla todo el cuerpo, me tiemblan las patitas de ir a hacer lo que Dios me ha encomendado. No, iglesia. Lo importante lo vemos en Nehemías. Es necesario tomar acción, esto es, ponernos en manos de Dios, tomar acción y hacer lo que Dios nos encomienda. Y seguramente, si estamos seguros, usted y yo, que Dios es el que está encomendando las cosas porque están conforme a su voluntad, seguramente Él respaldará sus cosas y Él hará las cosas, que las cosas sucedan. La palabra dada a Moisés y a Josué está vigente en nuestros tiempos. Usted la puede leer en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Lo único que usted y yo tenemos que hacer, y lo único que hizo Nehemías, es precisamente confiar en Dios, estar seguros que Dios está de su parte, de su lado, y que lo que estamos haciendo está confirmado por Dios, que es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que aconteció con Nehemías? Nehemías llega a su ciudad y empezó a ver cómo la ciudad estaba en ruinas, y de inmediato, bajo la dirección de Dios, organizó la reconstrucción de los muros de Jerusalén por familias. Esto es, hubo una delegación de autoridad por familias para que trabajaran en equipo y llevaran a cabo la obra por la cual Dios le permitió a Nehemías que saliera con un grupo precisamente a cumplir ese propósito. Hermano, cuando usted y yo, cualquiera de nosotros, decidimos obedecer a Dios y llevar a cabo su voluntad, y posiblemente en el contexto de lo que estamos leyendo, alguno dirá, o alguno se preguntará, o alguno se estuviera preguntando, pero ¿cuáles muros voy a reconstruir yo? ¿Cuáles muros, cuál ciudad voy a reconstruir yo? ¿Cuál templo voy a edificar o reconstruir yo? Hermanos, iglesia, pueblo de Dios, hay mucho que reconstruir. Cuando iniciamos en nuestro caminar con el Señor nuestro Dios, hay que iniciar, fíjese, en Jesucristo, iniciar barriendo, limpiando, purificando, trapeando nuestro corazón, y después establecer en nuestro corazón los cimientos nuevos para edificar, para construir una nueva vida, ¿sí? Una nueva vida en nuestro ser. Acuérdense que la palabra de Dios nos exhorta a que cuidemos cómo sobreedificamos, porque algunos pueden sobreedificar, ¿sí? Ponen cimiento y luego edifican hojarasca, heno, ¿sí? Hojas, ¿sí? Pero dice Dios que debemos edificar en oro, plata y piedras preciosas. No está hablando de cuestiones materiales, está hablando del valor que debe de ser con lo que edifiquemos nuestras vidas. Y el mayor valor es precisamente la sabiduría, los principios, la instrucción que Dios nos da a usted y a mí para reedificar muchas veces estas ruinas que estaban destruidas. La desobediencia, iglesia, o desconocimiento a los mandatos de Dios
lleva a que las vidas estén totalmente destruidas, estén en ruinas, vivan sin fe, sin esperanza. Pero como lo hemos repetido, a veces la gente que definitivamente su vida está en ruinas solamente presenta una apariencia, pero por dentro está totalmente destruido, totalmente está todo desquebrajado, ¿sí? Y porque cada una de las guerras internas que suceden quizás todos los días, que hay dentro del corazón del ser humano, va destruyendo su interior. Y debemos terminar con eso, porque Dios desea que cada ser humano, que usted y yo comencemos de nuevo, pero con un nuevo material, poniendo cimientos verdaderamente en Jesucristo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, reedificar nuestras ruinas, reedificar con materiales resistentes, que son los principios de Dios, los cuales no se derrumbarán, ya que van a estar sostenidos ¿por quién? Por Cristo. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir, sin embargo, al tomar una decisión radical o tan radical como lo hizo Nehemías, muchas veces aparecerán resistencias. Esto es, habrá de alguna u otra forma situaciones que probarán nuestras decisiones y que nos vamos a dar cuenta de que muchas veces algo nos quiere detener, algo nos quiere poner zancadilla, algo desea que no hagamos esa reedificación de nuestras ruinas en el corazón para seguir los caminos de Cristo. Y no va a faltar siempre la persona que hace una crítica, un señalamiento, ¿sí? O ya te volviste de la religión. Aunque la respuesta es más bien, ya me salí de la religión, en donde no aprendí absolutamente nada, en donde no sabía ni qué obedecer y me volví al Dios omnipotente, a Cristo, mi Señor y Salvador. Muchas veces la propia familia se transforman en esos jueces injustos. Muchas veces el propio cónyuge, cuando uno es creyente, se transforma en ese juez injusto y en esa piedra de tropiezo. Muchas veces los padres, cuando los hijos se acercan y son los primeros que buscan de Cristo, o los amigos, o entre otros, muchos otros, cualquier circunstancia puede hacer que desistamos de lo que hemos determinado hacer. Pero acuérdese, Dios quiere que sigamos perseverando. Dios quiere que no detengamos su obra, principalmente en nuestras vidas. Acuérdese siempre y nunca olvidemos que siempre va a estar el engañador, el enemigo, el que va a tirar dardos de fuego. Pero si estamos llenos de Efesios 6, esto es, puesta la armadura de Dios y no se la quite, póngase la armadura y no se la quite ni para dormir, entonces estaremos protegidos principalmente en nuestro corazón para seguir caminando y reedificando en esa nueva vida todo nuestro ser. ¿Qué es lo que aconteció en el caso de Nehemías? Escuche bien, cuando se pusieron a reconstruir los muros. Vamos a ir ahí al capítulo 4, versículo 1 de Nehemías. Cuando oyó Sanballat que nosotros, fíjese cómo está hablando en primera persona Nehemías, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, o sea, él y el pueblo que él estaba organizando, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esto es, a lo mejor tu abuelita cuando te convertiste a Cristo se enojó e hizo escarnio, es burla, ¿sí?, de la decisión que habías hecho. Y luego sigue diciendo, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, fíjese con burla, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y muchas veces así los parientes, la familia más cercana, si usted se convirtió al Cristo, le va a decir, no, entonces es pura emoción.
Nada más, anda que Cristo, pero pura emoción. Ya ves a ver que luego se regresa acá a la oscuridad. Iglesia, si una persona verdaderamente conoció de Cristo y le alumbró la luz de Cristo, jamás va a querer regresar a las tinieblas, jamás va a querer regresar a la oscuridad, a la ignorancia de las cosas de Dios. Y esto es una realidad. Van a venir los ataques, van a venir los señalamientos, pueden venir las burlas, ¿sí? Pero esto tiene que acontecer. Porque estas situaciones que le pueden suceder a un creyente que está reedificando sus muros, que está reedificando su vida, que está construyendo ahora sobre los principios de Dios, pues evidenciará, si verdaderamente es la fe de Cristo, la fe del Señor en el corazón, o solo una emoción o cualquier otro tipo de motivación. Pero cuando es Cristo, va a haber una convicción interna que va a emanar de un corazón con una nueva naturaleza, que va a emanar de un corazón lleno de Dios. Mire, durante la historia de nuestra vida como servidores, nosotros en lo personal, mi persona, la experiencia que yo he visto, me he dado cuenta de cómo muchos comienzan y quieren caminar en el Señor, pero muchos han sucumbido ante diferentes factores, como los que acabamos de leer, la crítica del padre, la crítica de los amigos, en el trabajo ni se diga, ¿no? Esa es la realidad, muchos sucumben. Hay diferentes factores que como no se tiene un buen cimiento, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿sí? Así lo dice la palabra del sembrador, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Otros comienzan y son de corta duración porque no tienen raíz. Otros son ahogados por el engaño y las riquezas de este siglo. Como le digo, eso es lo que dice el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Y Él espera de cada uno de nosotros que estamos edificando nuestras vidas y que nunca vamos a terminar de edificarla. Dice, pero otros recibieron la buena semilla, fue sembrada en buena tierra y dieron fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Hermano, si usted está dando fruto al 30 por uno, dé al 60, pase al siguiente nivel. Y si está dando al 60 por uno, dé al 100 por uno, pasemos al otro nivel. ¿Por qué? Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Porque entre más fruto demos, más fortalecidos, y el edificio nuevo que Dios nos está permitiendo reconstruir, restaurar, será una grande y fortalecida, vamos a llamarle construcción. El pueblo de Dios, de acuerdo a Nehemías, regresó a reconstruir los muros de Jerusalén. Fue ese pueblo que le creyó a Dios. Fue ese pueblo que demostró que sus convicciones de regresar a los caminos de Dios, de establecer el culto, la verdadera adoración a Dios, no era un juego, no era una emoción. No eran situaciones que ahorita iban a hacerlo y después iban otra vez a sucumbir, iban a regresar. No se desanimaron, iglesia. Ese propósito que Dios había puesto en su corazón, que Dios había dado, se mantuvo a pesar de los ataques, a pesar del mundo, a pesar de los enemigos, y algunos se desanimaron, otros a pesar de sí mismos. Que muchas veces el mismo ser humano es el enemigo, es el peor enemigo del mismo ser humano. Iglesia, ¿cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son nuestras decisiones radicales que hemos tomado en estos tiempos? Mire, si son conforme a la voluntad de Dios, ahí debemos permanecer aferrados, enfocados, perseverando todos los días, restaurando muros, restaurando calzadas, restaurando y edificando precisamente las ruinas antiguas. Ahora, como siempre debemos haberlo hecho, en Cristo Jesús nuestro Señor. Sigue diciendo Nehemías 4:11. Escuche bien la historia que este personaje nos enseña a través de la palabra recibida y la revelación de Dios en el entorno que él experimentó. Nehemías 4:11 dice, y nuestros enemigos dijeron,
no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué es lo que estaba tramando los enemigos de Dios organizados por Sanbalat y todos aquellos que estaban en contra de aquellos que llegaron con toda convicción a reedificar para establecer la verdadera adoración correcta otra vez en Jerusalén? Se estaban organizando y por eso dice, hey, que no se den cuenta, que no vean ni sepan, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y detengamos esta obra que han iniciado. Pero sucedió, dice el versículo 12, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. O sea, por aquí, por allá van a llegar los dardos del enemigo, por aquí, por allá van a llegar las tentaciones, por aquí, por allá van a llegar todos los factores que van a querer detener la obra que Dios ha comenzado en su vida y en mi vida. En este caso, en los muros que habían decidido levantar, edificar este pueblo, ¿sí?, perseverando en Dios. Fíjese bien lo que es el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, dice Nehemías, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, ¿sí? Compréndase, preparados. Usted y yo, con la armadura de Dios. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible y pelear por vuestros hermanos, pelear por vuestros hijos, pelear por vuestras hijas, por sus esposas y por vuestras casas. Eso es lo que dice. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos comprendido, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, esto es siempre alertas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Esto es, siempre estaban preparados para hacer frente a cualquier circunstancia. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, precisamente por eso la trompeta, para avisar, porque estaban lejos, unos separados, estaban trabajando, ¿sí? Entonces cuando escucharan el sonido de la trompeta, es, ¿sí?, la señal. ¿Cuál señal es? Dice, en donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida hasta el alba, hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Fíjese nada más, qué convicción, qué determinación tenía Nehemías en organizar al pueblo para que estuvieran trabajando, pero también estuvieran alertas para que ningún factor externo, ninguno de sus enemigos pudieran detener la obra que Dios había comenzado en ellos. ¿Qué podemos aprender, iglesia? ¿Qué podemos comprender, edificar, o cómo podemos edificar nuestras vidas? Usted y yo, a través de este personaje llamado Nehemías. Mire, que la palabra, que el consejo de edificación, que la dirección que recibimos usted y yo de parte de Dios a través de la Biblia,
precisamente nos lleve a caminar seguros, nos lleve a cumplir la voluntad del Padre Celestial sin dejar de estar alertas, sin distraernos. Y la obra, acuérdese lo que dice la palabra de Dios, y la obra que Jesucristo comenzó en cada uno de ustedes, o la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, la perfeccionará Dios hasta el día de Cristo. Y eso es lo que tenemos que estar usted y yo haciendo, porque mucha gente puede decir, bueno, esa historia es de reconstruir los muros, de construir las ciudades, pero está hablando hoy en esa aplicación espiritual, iglesia, que tenemos que seguir construyendo y reconstruyendo nuestro corazón, que tenemos que seguir reconstruyendo y construyendo todas las grietas que pudieron haber causado la pasada manera de vivir, la pasada manera de pensar, cuando vivíamos fuera de la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué es lo que podemos aprender usted y yo, iglesia, de la vida de Nehemías, de este personaje del cual hoy estamos predicando? Iglesia, escuche, recapitulemos todas esas citas bíblicas que leímos. Dios nos está enseñando, número uno, que tenemos que tener carga por nuestra familia, que debemos tener carga por las almas en general. Debemos creer siempre en las promesas de Dios, porque en Jesucristo son un sí y un amén para usted y para mí. Debemos poner manos a la obra, sí, orando, intercediendo. Debemos también ponernos en manos de Él, sí, en manos de Él. ¿Para qué? Para que podamos interceder unos por los otros, para manifestar la unidad unos por nosotros, para estar apercibiéndonos unos a otros. Por eso Dios estableció su iglesia, para estar en equipo, cuidándonos, ¿sí? Y edificando lo que Dios nos mandó edificar. Debemos tomar, y aprendemos esto también de Nehemías, debemos tomar decisiones radicales y perseverar en ellas, no importando las circunstancias. Iglesia, debemos no intimidarnos, ni poner más peso a nuestras limitaciones que en el poder de Dios. Iglesia, debemos saber siempre que Dios respalda su obra en nuestras vidas. Y Dios va a respaldar también lo que desea hacer a través de su vida y a través de mi vida. Acuérdense, lo único que tenemos que hacer y corroborar y confirmar es que lo que estamos haciendo sea lo que Dios nos ha encomendado. Hermanos, también debemos conocer que el enemigo siempre estará al acecho, pero que nuestras reacciones neutralizarán precisamente el engaño del enemigo. Dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense, nosotros estamos apercibidos de parte de Dios y no ignoramos las maquinaciones del enemigo, y eso nos trae ventaja. Iglesia, debemos vivir organizados. Debemos estar siempre bajo la dirección de Dios. Debemos siempre estar en el orden de Dios, buscar la unidad, perseverar en todo tiempo, en oración y súplicas y ruegos a Dios cada día, en todo tiempo y en todo momento, porque eso es la voluntad del Padre Celestial. Yo oro por usted, usted ora por mí, usted me bendice, yo le bendigo, nos edificamos juntos nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, hermanos, que cada uno de ustedes que están ahí, que cada uno de nosotros como familias cumplamos el propósito de Dios, que cada uno de nosotros seamos reparadores de portillos, que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, seamos restauradores de calzadas y muros de ruinas antiguas, iniciando precisamente con nuestra propia vida, iniciando con nuestro ser. Y acuérdense, para Dios no hay imposibles. En Dios todo es posible. Amén, iglesia. ¿Lo cree? Busquemos de Dios. Busquemos conocer su voluntad. Edifiquemos las ruinas, ¿sí?, que están destruidas en nuestro corazón. Pero debemos ser decididos, perseverantes y buscar siempre la dirección de Dios para que esa construcción sea conforme a lo que Él ha establecido. Acuérdese, debemos iniciar con nuestra propia vida. Nehemías, iglesia, Nehemías, reconfortado o consolado por Dios. Eso es lo que significa Nehemías.
¿Qué podemos aprender de Nehemías para usted y yo ponerlo por obra? Nehemías era un hombre de oración. Nehemías lo primero que hizo al visualizar el muro de Jerusalén derribado, y la gente también vio la gente en sufrimiento, ¿qué es lo que hizo él cuando vio esto? Imagínense la gente desesperada, desorganizada, el muro totalmente caído cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén. Fue a buscar a Dios en oración, porque sabía que sin él nada podía hacer. Y porque sabía que necesitaba verdaderamente un milagro de fortaleza, un milagro de decisión, un milagro de llenura, un milagro en donde pudiera poner el ímpetu para dar solución a todo eso que se veía enfrente. Acuérdense, iglesia, sin Cristo no podemos hacer nada. Si Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Qué bueno que tenemos la bendición de Dios, la lámpara encendida de nuestro Creador, para que podamos caminar en su voluntad y también podamos ver con la luz clara quizás alguna grieta, quizás alguna situación que aún debemos reparar en nuestro edificio, en nuestra muralla, en este templo que es el templo del Espíritu Santo. Oremos a nuestro Padre Celestial. Mi Dios, yo te doy gracias por cada una de las personas que están ahí, que estamos reunidas, para aprender de tu palabra, para buscar de tu voluntad, para edificar nuestras vidas sobre el cimiento sólido de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y sobre edificar en Él, con materiales verdaderamente duraderos, porque eso es lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Y que estemos siempre alertas, porque tu palabra dice que el enemigo anda como león rugiente. Vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios, pero nosotros estamos siempre preparados, siempre listos bajo tu cobertura. No queremos salirnos de ahí, porque debemos seguir edificando nuestras vidas, nuestro ser, todo lo que somos en tus principios, en tu voluntad, en todo lo que tú, mi Dios, deseas que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro ser. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias, mi Dios. Iglesia, sigamos edificando. Un abrazo. Que Dios les siga bendiciendo. Y caminemos juntos en unidad. Siempre bendiciéndonos unos a otros. Protegiéndonos unos a otros. Apercibiéndonos con la palabra unos a otros. Para que seamos edificados en la palabra de Dios. Amén, iglesia. Que Dios les bendiga.